Colombia es un país que presenta altos índices de pobreza y de desigualdad, lo cual ha estancado el mejoramiento en la calidad de vida de ciertos sectores poblacionales, por lo que a través de los años se ha visto afectado de manera transversal tanto el desarrollo económico como social de nuestro país, por lo cual sigue siendo un tema central dentro de la realidad nacional. Es importante hacer énfasis en la problemática que se pueda llegar a presentar en los casos de pobreza y de desigualdad dentro de la población que se pueda llegar a ver afectada, ya que dichas circunstancias representan un obstáculo para el crecimiento, el progreso de la sociedad y la economía en general. La pobreza es el estado en el cual un individuo o grupo no puede satisfacer necesidades humanas básicas para mantener un nivel de calidad de vida mínimo. La falta de ingresos, empleo, educación, acceso a salud o vivienda digna son algunas de las características de esta condición. Por otra parte, la desigualdad se refiere a la distribución injusta de recursos entre varias personas o grupos, la cual es la principal causa de discriminación social, económica, política, de género, étnica, religiosa o de cualquier otra índole. Asimismo, la desigualdad puede abarcar a toda la sociedad en general y no solamente a poblaciones con el nivel económico más bajo. Es importante recordar que las dos situaciones, tanto de pobreza como de desigualdad, son complementarias, pero no necesariamente se presentan al mismo nivel, ya que puede haber mucha desigualdad en una sociedad sin que haya mucha pobreza y viceversa. La problemática generada a raíz de la presencia de la desigualdad y la pobreza dentro de la sociedad ha estancado el progreso y ha limitado de cierta forma el acceso a servicios públicos e inclusive impidiendo el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Principalmente, la pobreza es un factor crucial que incide en la violencia y generación de conflictos que se vive a diario dentro de la sociedad colombiana. Por todas estas razones, la comprensión y el análisis del fenómeno de la pobreza tiene una trascendental importancia en el debate democrático de ideas en Colombia. La desigualdad ha sido siempre una característica inherente a los modelos de desarrollo económico, por lo que se ha ido expandiendo en un conjunto de dinámicas sociales, económicas y políticas, lo cual ha afectado la formación y constitución de sistemas políticos equitativos y con unas políticas públicas garantistas del ejercicio de derechos de las personas en condición de desigualdad, generando a su vez afectación del crecimiento económico e incrementando tensiones políticas y sociales, y en algunos casos impulsando la inestabilidad económica y los conflictos poblacionales. Ante esta problemática se refleja la necesidad de distribuir ingresos de una manera más equitativa, pero con relación a las personas que no tienen estabilidad económica, también se les debería de garantizar el acceso a bienes y servicios, ya que cuando se habla específicamente de pobreza se hace referencia a la falta de algún recurso, generalmente económico, para mantener así una condición de vida socioeconómica viable y digna. Segundo, contextualización del tema. Se considera pobres a todas aquellas personas que no tienen satisfechas las canastas básicas de bienes y servicios que disminuyen la capacidad de desarrollo de la persona, más conocida como pobreza multidimensional, abarcando la pobreza monetaria de dinero, la pobreza en los servicios de la salud, en la educación, entre otros. Así las cosas, los indicadores de mayor relevancia para determinar la pobreza multidimensional en Colombia son: primero, insuficiencia de ingresos, referido a la capacidad de las personas para poder adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Segundo, necesidades básicas insatisfechas, que se refiere a aquellas viviendas con estructuras inadecuadas para su habitación, con hacinamiento, con índices altos de baja escolaridad, entre otros. Tercero, índice de calidad de vida, logrando determinar qué tan pobre es en comparación a, y el de desarrollo humano, que se basa en tres aspectos: la expectativa de vida, la asistencia escolar y el PIB per cápita, este último referido al nivel de calidad de vida de las personas en el territorio. Según cifras del DANE a nivel nacional, se encuentra que el año 2018 hay mayor índice de pobreza multidimensional que en los indicadores del año 2019, tal como lo indica la estadística presentada. A nivel departamental, en comparación con el año 2018, los índices del año 2019 descienden en 10.2% del límite inferior de pobreza multidimensional, teniendo un total de 20,7%. Ahora bien, a nivel municipal, la pobreza multidimensional y desigualdad en Pasto, publicadas el 31 de enero de 2020, son:
Las variables de esta estadística se basan en los porcentajes de total de participación del censo de 2018. Por ejemplo, el trabajo informal en la cabecera municipal de Pasto es del 79,9%, pero en la totalidad del municipio es del 81,8%, tal como lo representa la siguiente gráfica. Lo anterior refleja la necesidad de replantear un nuevo presupuesto social que logre dar mayor y mejor manejo al tema de pobreza multidimensional para con ello avanzar a la erradicación de la misma. Conclusiones del tema. A pesar de no alcanzar las metas propuestas, en Colombia se ha presentado un proceso de reducción de la desigualdad y pobreza. Al momento del análisis de esta problemática en un país tan diverso como Colombia, diferentes factores interfieren directamente, como lo son hechos históricos, la poca presencia estatal en las zonas rurales, la poca competitividad y participación del sector campesino y rural para la creación de políticas públicas que atiendan necesidades específicas del territorio. Sin embargo, la medición de la pobreza no puede centrarse solo en el ámbito monetario, por cuanto la implementación de la medición multidimensional nos permite entender más ampliamente el contexto, percibiendo así las carencias de cada persona que conforma un hogar, sus necesidades y la intensidad de las mismas, enfocándose en 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, que resultan en 15 indicadores. De las mayores privaciones de la población con condición de pobreza son el empleo informal, bajo logro educativo, analfabetismo, trabajo infantil. Es primordial entonces una agenda de política pública que abarque todas estas problemáticas, no solo en la población con condición de pobreza, también para la población en general, para evitar el crecimiento de la brecha. Además, debe ser desde el panorama de lo nacional, regional y municipal. Ahora, por la situación de pandemia, existe un nuevo reto importante en cuanto a la población en condición de pobreza monetaria y multidimensional. Muchas personas que hayan superado la línea de pobreza terminarán de nuevo bajo esta, y la clase media será afectada por nuevos retos en su bienestar económico y material. La responsabilidad del Estado se torna mayor en cuanto a flexibilizar su focalización en políticas públicas, permitiendo la llegada progresiva de ayudas a pobres y no pobres, personas y hogares, empresas y política macroeconómica. Reflexiones del tema. La pobreza y la desigualdad se encuentran entre los mayores problemas que han afectado a Colombia a través de la historia. Se podría decir que son una enfermedad que han deteriorado la salud de nuestro país y son el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. En Colombia, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos para reducir los índices de pobreza, la realidad es que seguimos siendo un país pobre, lo que además se ve realmente influenciado por la falta de empleo, educación, violencia y dificultades de acceso a servicios públicos en condiciones que permitan un desarrollo socioeconómico del individuo y de la comunidad, limitando de esta manera las posibilidades de las personas para salir de ese estado. En consecuencia, se podría establecer que la disminución de la pobreza no solamente permitirá un aumento a nivel de ingresos económicos dentro de los grupos poblacionales que se encuentran inmersos dentro de esta situación, sino que también deberá promover y mejorar la calidad de vida con relación al desarrollo humano, en áreas como educación, salud y trabajo. Colombia es una de las naciones con mayores índices de desigualdad en el mundo, ya que si lo vemos desde cierta perspectiva, determinados sectores poblacionales pueden vivir tranquilamente sin pensar en que millones de compatriotas están inmersos en una lucha diaria y con muchas dificultades para sobrevivir. Las soluciones que se han desarrollado por parte del Estado mediante diversas políticas o con el apoyo de organizaciones privadas no han sido efectivas por muchas razones, entre otras porque se caracterizan por tener un carácter asistencialista, es decir, que las soluciones basadas en los auxilios monetarios o físicos ayudan en su momento, pero no son autosostenibles, ya que pierden su solidez de largo plazo. Para algunos la violencia es la causa de la pobreza, para otros es la consecuencia. Lo cierto es que la violencia es una variable fundamental y un hilo conductor del tema de la pobreza en Colombia. La corrupción, la baja efectividad de la gestión pública colombiana,
la ubicación geográfica de algunas regiones y la violencia generada a raíz de la existencia de grupos ilegales armados como la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales son factores que obstaculizan las iniciativas desarrolladas por el Estado y las organizaciones privadas para solucionar este tipo de problemáticas. Además, se debe tener en cuenta que los sectores más vulnerables de la sociedad siguen teniendo grandes dificultades para el acceso a los programas sociales. Esta falta de efectividad sigue siendo una gran amenaza que no se ha podido disminuir. En consecuencia, es necesario la formulación de políticas públicas que puedan llegar a marcar la diferencia efectiva en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, los cuales son uno de los mayores obstáculos que tiene Colombia en el propósito de crecer económicamente y de desarrollarse como un país democrático, con bases sociales, políticas, económicas y culturales bien estructuradas.